UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Mi padre era un diplomático sueco que llegó a Colombia en el 18 y con todos los preparativos para poder entrar a esta salvaje Latinoamérica, con todas sus pistolas y sus arreglos, les tocó, como de costumbre, entrar por el Magdalena. Entonces, en un barco de estos grandes de río, subir entre la selva por el Magdalena hasta Honda, y naturalmente llegaron aquí con paludismo. Entonces tuvieron que hacerles el tratamiento para el paludismo, y para recuperarse de la enfermedad los mandaron a veranear a la Ferrería, ya junto a Pacho. Y da la casualidad de que la familia Peñalosa también estaba veraneando allá en Pacho, entonces allí se conocieron y se enamoraron y demás, y mi padre se quedó definitivamente aquí. Mi madre es María Dolores Peñalosa de Cetelius. En el Colegio del Rosario, donde yo estudiaba los últimos 2 años, era el jefe del laboratorio de química y de física bajo la dirección de los profesores Antonio Barriga Villalba en química y el doctor Rodolfo Lowe, que había llegado de España en ese momento, que manejaba la parte de física. Entonces me aficioné más, o se aclaró mi afición a esas ciencias, lo que contradecía un poco la suerte que prácticamente me había tocado de ser abogado toda la vida, porque resulta que yo me había sacado por segunda vez el primer premio del Colegio de Rosario, que consistía en una beca para estudiar allí, incluyendo la carrera. Además, mi padre era diplomático, por lo tanto estaba más forzado en esa dirección. Pero mi afición y el conocimiento que tenía mi padre de eso había hecho que decidiera si se necesitaba enviarme al exterior. Pero yo fui a discutir esa situación con el monseñor José Vicente Castro Silva, que era el rector del Colegio del Rosario, y me dijo que sí era importante que siguiera yo mi afición, aunque ellos ya tenían arreglado para que yo siguiera en el colegio, que lo sentía mucho, pero que eso era importante, y que además me contaba que había recibido una hojita la víspera en que le contaban que en la Universidad Nacional había un departamento de química que se había pensado en volverlo ya estudios regulares, y que podía ir yo a averiguar cuál era la situación. Nos tocaba trotar como 8 o 10 cuadras entre una clase y otra, tratando de que no nos llegaran a aplicar el cuarto, y salir corriendo desde el Parque Los Mártires hasta la Facultad de Ingeniería y volver para la clase siguiente. Entonces fue bastante complicado esa primera iniciación, y complicada también para su montaje. Solo la persistencia y los conocimientos de García Banús lo resolvieron, porque aprovechando los corredores de la Facultad de Medicina, montó sus laboratorios de investigación, para los cuales tuvo que fabricar los aparatos que no existían en la universidad, y en los cuales me tocó hacer todos los trabajos para posgrado y doctorado. Exactamente, ¿en qué año llegó el profesor Antonio García Banús al país y cómo fue su vinculación con la Universidad Nacional? El doctor López Pumarejo, como presidente,
estaba tratando entonces de que las bases químicas de todo ese desarrollo entraran a funcionar en el país. Y por otra parte, nuestro embajador en París era el doctor Eduardo Santos, y allí entró en contacto con una de las potencias mundiales en química, que era el profesor Antonio García Banús, en ese momento profesor e investigador de la Universidad de Barcelona y demás, candidato al premio Nobel, pero por razones de la Guerra Civil Española, la universidad desapareció y buena parte de esos españoles emigraron, y en el caso de él emigró a París. Entonces se encontró allá con Eduardo Santos. Entonces Eduardo Santos avisó que habría disponible una eminencia para introducir la química seriamente en el país. El Consejo Británico consiguió una beca para que me fuera yo a Escocia, al College of Agriculture de Escocia, donde hice entonces los estudios correspondientes para volver 2 años después aquí a Colombia. Terminados los estudios allí, aproveché la oportunidad de conocer a mi familia, que no conocía. Con la familia estuve allí en invierno, entonces conocí la nieve y lo que es vivir 30 grados debajo de cero, que también es muy interesante. Teníamos que dormir todos en un solo cuarto, con una chimenea que ocupaba la cuarta parte del cuarto, y metiendo árboles enteros dentro de la chimenea, sí. Las primas tenían que cocinar con gorros de lana y guantes en la cocina, porque la temperatura era bastante por debajo de cero. Cuando dije que me quería volver, que me consiguieran el viaje de vuelta, me salieron con que no había pasajes aéreos en esos entonces, era la terminación de la guerra, era muy difícil la situación, que entonces iba a tener que volverme por barco. Yo contesté que a mí me gustaba mucho más viajar en barco que viajar en avión, que no me preocuparan por volvérmelo de barco, pero que lo consiguieran, también era dificilísimo, pero finalmente consiguieron. Por los problemas bélicos. Sí, consiguieron el pasaje por barco, y me vine por barco directamente a Nueva York, entre bastantes tempestades, porque ese mar del Atlántico Norte es bastante complicado. Tengo algunas fotografías tomadas desde una parte prohibida del barco, por donde entraban las olas, para mostrar la penetración del barco entre las olas. Y llegado a Nueva York, a la oficina de un tío mío, tenía que esperarlo a que se saliera de sus cosas, y tenía una colección de Semana ahí en el escritorio, entonces me puse a leer Semana. Hice la semana pasada, la semana de los accidentes aéreos. El avión tal que venía de Inglaterra, todavía no encuentran ni rastros. El avión en que tenía yo el pasaje. El que iba a viajar. El anterior, sí. De manera que me salvaron la vida en esa forma, sí. Venían un poco de generales y cosas de esas, y no apareció nunca. De manera que en esa forma llegué yo sano y salvo otra vez a América, sí. Otra vez me tocó entrar a través del Canadá, pasar a Nueva York, y de allá para acá sí se consiguió el resto de los vuelos tranquilamente. Entonces me vinculé a la facultad. En realidad no me había desvinculado nunca, porque yo estaba en comisión haciendo los estudios correspondientes.
El doctor Cetelius fue uno de los fundadores de la Sociedad Colombiana de Química, que agrupó a los primeros químicos y que sigue siendo una entidad gremial importante para la profesión. Fue también fundador y promotor de la Revista Colombiana de Química, que sigue actualmente todavía reuniendo los trabajos de los investigadores en la ciencia química, y fue organizador de los primeros congresos que sobre química hubo en el país. Yo tuve la fortuna de ser su alumna en la cátedra de Química General en 1952. Siempre iniciaba su cátedra explicando la historia de la ciencia sobre el mural que tiene el Departamento de Química en su aula máxima. Pues este mural es importante porque tiene todo el desarrollo de la ciencia en el mundo. Lo hizo Sergio Trujillo Manená, lo terminó en el 52, más o menos bajo la dirección también del pensamiento de García Banús y el pensamiento de esta facultad, que era llevar toda esa ciencia al servicio del país y de su desarrollo. Empieza contando la historia allí por la izquierda de los alquimistas, que fueron los primeros que entraron en estos temas, con los aparatos mismos que ellos utilizaron o los libros que escribieron para tratar de llegar a la perfección de todo, empezando por la perfección de los átomos. Simbolizado por un rayo que rodea allí la naturaleza y que lo captura con un alambrito en la parte de abajo. Entramos en el mundo moderno, en que ya tenemos la energía eléctrica como posibilidad para toda esa clase de cambios y de cosas, y tiene una colección de todos los químicos más modernos, posteriores a la alquimia, con también los elementos que utilizaron, los materiales que utilizaron y demás, los procesos químicos más importantes, la evaporación, las condensaciones, todas las cosas de los distintos aparatos que están en la parte de abajo, y luego ya su proyección práctica, industrial. Para facilitar las cuestiones investigativas se creó el departamento de instrumental y entramos en conexión con el punto cuarto, que nos ayudó bastante en eso. Inclusive mandaron un especialista de Estados Unidos, el doctor Baker, y él estudió qué nos hacía falta y insinuó que también la parte de nuclear y atómica era muy importante y que había que crearla en el país. Y consiguió la vinculación mía con la Comisión Atómica de los Estados Unidos. Entonces me fui nuevamente con una beca, digamos, para trabajar con la Comisión Atómica los primeros meses en Oak Ridge, donde se hizo la primera de las bombas atómicas, y posteriormente en el laboratorio de Brookhaven, en Long Island, frente a Nueva York, donde hace la mayor parte de la investigación atómica de las universidades del Oriente, de los Estados Unidos. Finalmente estamos bastante desconectados de la parte nuclear, pero aquí en la facultad empezó a utilizarse eso. También se creó el departamento de instrumental hacia otras líneas, entre otras algunas que te tocan a ti directamente, y a la parte de electroquímica. Electroquímica, sí. Todo eso. En esa época se montaron los laboratorios de electroquímica muy completos, entre otras cosas. Se iniciaban los estudios de electroquímica independientemente aquí en la universidad. Sí, todo eso fue labor tuya y funcionaron muy bien. Y en general la facultad quedó instalada en una forma en que ya se puede incidir sobre el país en todas esas distintas líneas, y nuestra gente está saliendo preparada. Buena parte de nuestros exalumnos han creado la industria de flores, por ejemplo, y los laboratorios de suelos en el país, todos fueron manejados por exalumnos nuestros, inclusive el del Geográfico Nacional. En 1964
siendo decano el doctor Esben Cetelius, algunos movimientos quisieron tomarse el edificio de química. Fue por ello que el doctor Cetelius nos solicitó, algunos de los recién entrados al cuerpo docente, que permaneciéramos un día para evitar la toma. Fue así como durante toda una noche permanecimos en la terraza del edificio de química para evitar la toma. Siendo las 5 de la mañana, con ese frío propio de Bogotá, nos dimos cuenta que todo era una mentira y que no había pasado nada. Yo, como decano de química, era miembro del consejo académico y fui elegido presidente del consejo académico y por lo tanto miembro de la conciliatura de la universidad. Y en ese momento las revoluciones en la universidad pues estaban bastante activas. Alguna vez pusieron una bomba allá en la rectoría, casi se llevan a Humberto Chica y desbarataron toda la oficina. Y después, al entrar a la universidad, vimos que habían puesto unos avisos grandísimos en la Facultad de Arquitectura con 3 CAEs que decían que eran los miembros del Ku Klux Klan, el rector, Humberto Chica y yo, que aparecíamos como los enemigos de esa cosa y como si hubiéramos sido miembros del Ku Klux Klan. Y así otra serie de detalles, pero estaba de capellán de la universidad el padre Enrique. Y entonces él hacía unas conferencias, unas reuniones en que trataba de ver las relaciones o las opiniones de los distintos grupos. Y entonces una vez propuso una reunión con los marxistas de la universidad. Se citaron, ellos ponían un candidato y el del frente era yo. Entonces ellos admitían esa transmutación. Y en cambio ya con este punto de vista positivista, pues es una barbaridad. Los señores retrasados, anticientíficos, medio bobos, que creían en que se podían hacer transmutaciones y esas cosas. Entonces, la conferencia que se pensaba dictar allí, en competencia con los materialistas, se tituló así: el materialismo se quedó sin materia, porque la materia como base de todo, es decir, el átomo indestructible y invariable, pues ya no existía. Cuando yo entré a la Universidad Nacional en 1952, conocí a Esben, que estaba de profesor allí. Nos hicimos amigos, yo le colaboraba en todas sus conferencias, en sus notas, en sus clases. Más tarde a mí me enviaron de la universidad con una beca a Florida, en Gainesville, y por las cartas que nos enviábamos me di cuenta que había algo más de amistad. Cuando llegué aquí, formalizamos el asunto, nos hicimos novios, y como él era viudo, nos casamos. El 23 de noviembre de 1979. Yo le he seguido colaborando en todos sus trabajos, en todas sus... he sido compañera de sus alegrías, de sus tristezas, etc. Con todos los trabajos de la Universidad de La Sabana. Y actualmente estamos bien aquí. En el año 71 se empezó a pensar en esto, fundamentalmente Paolo, que era experto en cuestiones sociológicas y demás, lo encargaron de planear una situación que por una parte era tratar de crear un centro de entrenamiento para muchachos gamines bogotanos que se especializaran en cuestiones agrícolas, y sobre eso apareció una solicitud del presidente a la Universidad Nacional
para que me enviaran a mí a ver la parte científica, la parte de suelos y la parte de desarrollo de plantas que tendríamos que crear allí. Lo del desarrollo de los gamines finalmente no pudo funcionar porque allá en el Bichada no estaban interesados en que les llegara más gente, inconveniente, pero ahora sí la mayor parte de los productos de absorción de energía solar y demás los están haciendo los muchachos del padre Nicoló, pero entonces ya directamente bajo su control y demás. Estamos en Bogotá, en la sede administrativa del centro Las Gaviotas, sede que está ubicada en los cerros de Monserrate, en las faldas, a 200 metros de donde empieza la cuenca de la Orinoquia colombiana. Y estamos rodeados de una serie de implementos tecnológicos de bajo impacto ambiental, lo que se han llamado las tecnologías blandas, las tecnologías limpias, tales como el calentador solar de agua, de los cuales se han instalado en Colombia 45.000 unidades, siendo Ciudad Tunal al sur de Bogotá la instalación residencial más grande del mundo de este tipo. Tenemos los servidores solares de agua que nos permiten tener agua hervida y la tecnología de este hervidor es tal que le entrega fría después de un proceso interno dentro de su contenido a base de espirales y tubos. También tenemos los molinos de viento para extracción de agua que actúan hasta 30 metros de profundidad, que no usan veleta como los otros molinos tradicionales para orientarse. Tenemos las bombas de camisa para elevar el agua hasta 40 metros, tenemos los balancines escolares de bombeo y los arietes de sombrilla que fueron inventados por los hermanos Montgolfier en Francia, pero que fueron optimizados y mejorados en su operación por el equipo técnico del Centro Las Gaviotas. En 1972, siguiendo esta idea de la protección del mundo, fuimos a la conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente del hombre en el mundo y para dónde íbamos, que había resultado de la acusación lógica que se había hecho a toda la industria y al desarrollo de estar acabando con el universo. Una serie de industrias importantes, la Fiat y la IBM y otras, habían convocado una reunión en Roma que se llamó el Club de Roma. Ellos acordaron que la única posibilidad era suspender el desarrollo. Muy agradable para los que ya se estaban divirtiendo, pero indudablemente inaceptable para nosotros que estábamos todavía subdesarrollados. Entonces se reunió una conferencia para el desarrollo de América Latina en Brasilia. Y en Brasilia ya nos pusimos de acuerdo con que no podíamos aceptar el no desarrollo, pero en cambio que los tropicales teníamos la posibilidad, por los conocimientos científicos y por las condiciones más convenientes que tiene el trópico, de hacer un desarrollo limpio, no el desarrollo sucio que venían haciendo los demás. Entonces de allí cambió el eslogan hacia un desarrollo limpio o desarrollo sostenible, que son las frases que se utilizan en este momento y que coincidía muy bien precisamente con los objetivos que habíamos tenido en Gaviotas permanentemente, ya que en eso era que estábamos trabajando.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.